Hola, ¿qué hay? Buenos días, queridos alumnos de segundo de bachillerato de sociales. Hoy voy a presentar el primer vídeo de después de vacaciones. En este vídeo lo que vamos a hacer es empezar ya con el tema siguiente, el tema de las muestras estadísticas. Una vez que ya hemos visto la probabilidad y hemos acabado viendo los ejemplos más importantes, lo que tendremos que hacer ahora es practicar. Practicaremos ejercicios de Levau en los formularios y también en algún vídeo que haremos con este tipo de ejercicios. Vamos ahora a empezar con el tema de las muestras estadísticas. El tema, vamos a la pizarra. Bueno, el tema, como digo, es el tema 8. Tema 8, muestras estadísticas. Y en este tema, la primera cosa de la que vamos a hablar es la población y la muestra. ¿Qué es el concepto de población y qué es el concepto de muestra estadística? Bueno, pues inicialmente, como digo, lo que tenemos que tener en cuenta es que queremos hacer un estudio de una característica de una población, una característica, por ejemplo, que puede ser, no sé, la altura o el número de calzado. Queremos estudiar cómo cuál es el número de calzado en general que tiene una población o de qué números de zapato hay más o menos y la altura. Fijaros que en estos dos ejemplos que acabo de poner hay que diferenciar dos cosas importantes. La altura de una población, la altura de una persona, incluye normalmente decimales. Uno mide 1,80, 1,83, 1,85, por ejemplo, 1,75 de altura, como digo, y se entiende que este tipo de característica, como puede ser la altura, tiene una idea de continuidad. Parece que la altura es continua, cuando realmente no es así. O sea, uno mide 1,75, 1,76, pero existe la idea de continuidad. ¿Por qué? Porque si preguntamos a mucha gente, es muy fácil que las alturas sean muy diferentes. O sea, que haya muchas alturas diferentes. Si preguntamos a 10 personas, pues a lo mejor uno mide 1,80, otro mide 1,81, otro 1,83, otro 1,75, otro 1,76. Son diferentes. Puede ser que se repita alguna, pero suelen ser diferentes. Esa es la idea de continuidad en cuanto a los datos estadísticos. Sin embargo, en lo del calzado, en el número de calzado, normalmente no aparecen decimales. Si decimos uno gasta el 40, otro gasta el 41, el 42, etcétera. Y si le preguntamos a la gente, sobre todo de una edad similar, pues no hay una gran dispersión. Si preguntamos a 10 personas, por ejemplo, de segundo de bachillerato, pues a lo mejor hay 5 que gastan un 39, 4 que gastan un 40 y 3 que gastan un 41 y ya está, no hay más variación. Con lo cual los datos, digamos que se agrupan. Esto nos da una idea de datos discretos, de discreción, y es una idea que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar los datos en una población, sobre todo porque lo que intentamos hacer es conocer estos datos de una población a través de preguntarle a un grupo de gente, no preguntarle a todo el mundo, claro, porque si le preguntamos a todo el mundo, pues tendríamos unos estudios maravillosos. Sin embargo, preguntarle a todo el mundo cuánto mide de alto y tenerlo anotado, pues es costoso, es costoso. Se puede hacer, pero es costoso. Sin embargo, si le preguntamos a una colección de gente que sea representativa y sacamos una altura media, por ejemplo, es posible que esta altura media la podamos extrapolar. Este dato pueda ser extrapolado a toda una población. Esta es la idea. Para eso tenemos que tener claro qué es la población. La población es todo el grupo sobre el que se va a realizar un estudio y del que se van a tomar datos. Todo el mundo. Por ejemplo, si hablamos de la altura, pues toda la gente de España, por ejemplo, o de Europa.
Si hablamos del calzado, igual. Pero si hablamos de medir la antena del saltamontes del campo, pues la población serían todos los saltamontes del campo. Luego la población es todos los sujetos sobre los que susceptibles, todos los sujetos susceptibles de estudio, susceptibles de estudio. Esto es una población. ¿Qué es una muestra? Bueno, pues una muestra es un grupo más o menos pequeño de miembros de la población sobre de los cuales se extraen datos de la población de los que se obtienen datos. Esta es la idea de población y de muestra. Claro, tenemos aquí, una vez que tenemos la población, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Población, los saltamontes. Los saltamontes del campo de aquí, de Albacete mismo. El dato que vamos a tomar es la longitud de la antena. Claro, si queremos hacer un estudio de la longitud de la antena en estos saltamontes, tendríamos que coger a todos los saltamontes del campo, medirles la antena. Eso es inviable, y además muy caro. En caso de que fuera viable sería carísimo dedicar a muchas personas a buscar saltamontes y siempre se nos escaparían algunos. ¿Qué hacemos? Pues obtener una muestra. Claro, el problema está en cómo obtener la muestra. La elección de una muestra tiene algunos problemas. Por una parte, tenemos que determinar cómo elegimos la muestra. ¿Cómo elegimos la muestra? ¿Qué hacemos para elegirla? También tenemos que determinar el tamaño. ¿Cuántos saltamontes nos valen? ¿Cuántos tenemos que medir para que decir que la muestra es representativa, que representa a toda la población? Es decir, tenemos que plantearnos si la muestra representa a toda la población o no. Si la muestra representa a la población. Esta es la idea de lo que tenemos que plantearnos a la hora de elegir una muestra. Se conoce como, luego volveremos al ejemplo este del saltamontes, se conoce como muestreo, es otro concepto que tenemos que conocer. ¿Muestreo qué es? Pues muestreo es el proceso mediante el que se selecciona la muestra de una población. Es el proceso de selección de muestras. Esto es lo que se conoce como muestreo. Seleccionamos las muestras y a partir de ahí ya empezamos a tomar datos. Por ejemplo, otro experimento que podemos considerar, suponer que estamos en una fábrica y una fábrica de, yo qué sé, de lavadoras, por ejemplo. Y queremos controlar la calidad, es decir, si funcionan bien las lavadoras o no. Claro, el fabricante no va a probar todas las lavadoras, ¿no? Tiene que elegir unas cuantas y probar esas pocas lavadoras en lo que se llama el proceso de control de calidad. Este control de calidad de las fábricas se hace eligiendo una muestra de las lavadoras que se fabrican y viendo si estas funcionan bien o no. Como digo, muestreo es el proceso de selección de las muestras y hay que decidir cómo elegimos las muestras, de qué tamaño y plantearnos si esta forma de elegir la muestra y este tamaño son representativos o van a representar a toda la población, que es lo que nos interesa. Muy bien.
Esta es la idea de la primera aproximación al tema. Un momento. Bien, pues seguimos ahora. Vamos a pasar al segundo apartado. Más o menos tenemos ya la situación planteada de lo que queremos, de qué queremos estudiar y cómo. Y vamos a ver de qué manera se puede hacer el muestreo, de qué manera se pueden elegir muestras. Hay tres, básicamente, que vamos a estudiar. El muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático y el muestreo aleatorio estratificado. Fijaros, ¿qué quiere decir muestreo aleatorio simple? Bueno, pues vamos a hacer un sorteo puro y duro. Y a unos cuantos, a quien le toque, le vamos a hacer las preguntas o le vamos a medir la característica que queramos hacer, que queramos estudiar. ¿Qué es lo que... ¿Qué características tiene este tipo de muestreo aleatorio simple? Pues primero, que en cada momento, en cada elección, todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser estudiados. Todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser estudiados. No sé, por ejemplo, suponer de ser estudiados o preguntados o de que se mida su antena o lo que sea. Suponer que decidimos hacer por muestreo aleatorio simple preguntarle a la gente si le gusta el fútbol, por ejemplo, o si le gusta los toros, o yo que sé, una pregunta la que sea, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues una idea sería la siguiente: hacer un sorteo tipo el de la lotería de Navidad, en el que todo el mundo contase con un boleto o con un número. Por ejemplo, sorteo por el DNI. Hacer un sorteo o hacer un sorteo de números telefónicos, por números telefónicos, de manera que cada población de cada miembro de la población tenga un boleto. Cada miembro de la población tenga un boleto. Esta es la idea de un muestreo aleatorio simple. Es una forma de trabajar. Otro tipo de muestreo es el muestreo aleatorio sistemático. ¿En qué consiste este tipo de muestreo? Bueno, pues se hace un sorteo para... Primero se ordenan los individuos. Se ordenan los individuos. Se ordenan los individuos de la población. Se ordenan. Y una vez que se ha ordenado, se han ordenado a estos individuos, se hace un sorteo y se elige a uno. Se elige a uno al azar. Y a partir de esta elección hay una regla que nos permite determinar cuáles son el resto de miembros de la muestra que se va a tomar. Es decir, hay una regla para elegir a los demás. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí abajo de muestreo aleatorio sistemático. Suponer que tengo aquí una serie de elementos en una población. Están ordenados en esta dirección, ordenados por filas. Bueno, aquí. Suponer que la población es todas estas bolas de aquí. Suponer que hay más. Y ahora lo que hacemos es darle a cada uno un número y elegir uno por azar. Suponed que le toca a este. Le toca a este de aquí. Al número este de aquí que le ha tocado por sorteo. Este va a ser el primer elemento. Y ahora la regla puede ser, por ejemplo, la regla de una vez que hemos elegido a un elemento o un sujeto para hacerlo componente de la muestra, los dos siguientes no y el siguiente sí. Es decir, sería algo así como no, no, sí. Por ejemplo, esto puede ser una forma de definir la regla. De manera que sería ahora, pues, este de aquí. A ver un momento. Un momento que se me ha ido esto.
sería algo así. Este no, este no, este sí. Este no, este no, este sí. No, no, sí. No, no, sí. Y ahora volveríamos por el principio. No, no, sí, etcétera. A ver qué se va esto. Etcétera. Así seguiría. No, no, sí. No, no, sí. No, no, sí. Bueno, y así elegiríamos sí, sí y ya. Y así elegiríamos a los elementos, a las personas a las que les vamos a preguntar, o si hemos cazado un montón de saltamontes a los que les vamos a medir la antena, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Este es el tipo de muestreo sistemático, aleatorio sistemático. ¿Cuál es el tipo de muestreo o qué se conoce por muestreo estratificado? Voy a borrar esto del no, no, sí. ¿En qué consiste el muestreo aleatorio estratificado? Bueno, pues consiste en lo siguiente. Dividimos la población en lo que se conoce por estratos. Y en cada uno de esos estratos, o zonas sociales o zonas que agrupan a elementos dentro con una característica concreta para estudiar el dato que queremos estudiar, una vez que hemos hecho esta separación, pues hacemos un muestreo aleatorio simple, un muestreo aleatorio en cada uno de estos estratos. Por ejemplo, suponer que queremos medir, que queremos preguntar a la gente si le gusta el ordenador, el uso de Google. Si utilizan Google, si cuánto lo utilizan mucho, poco, etcétera. Queremos estudiar datos del uso de Google en la población de Albacete, por ejemplo. Albacete y provincia, como sea. Bueno, suponer ahora que pensamos, bueno, evidentemente habrá personas que en su casa no dispongan de internet y por tanto no puedan opinar. A lo mejor en su casa no, pero tienen que ir no sé, a una asociación de vecinos o algo para utilizar un ordenador, o tienen que ir al instituto, o tienen que ir, en fin. Y luego también depende mucho de la edad, ¿no? Claro, hay personas mayores que utilizan poco Google, o a lo mejor menos que personas más jóvenes, o hay personas de mediana edad que lo utilizan, en fin. Puede haber mucha variedad en cuanto al uso de una herramienta como puede ser Internet o Google, y suponer que decidimos hacer el siguiente estrato social. Vamos, esta es la población entera, que sería, la población sería todas las personas de Albacete, y ahora decidimos hacer una división social por estratos, por renta, por ejemplo. Los que tienen renta baja, suponemos que es gente pues que son mileuristas, por ejemplo, familias con renta baja, un estrato de renta media baja, un estrato de renta media alta y luego el estrato con gente de poder adquisitivo alto. ¿Dónde marcamos el poder adquisitivo? Eso ya depende del estudio de quien haga el estudio. Y ahora, dentro de cada uno de estos estratos, dentro de cada uno de este grupo de gente, hacemos una selección utilizando el muestreo aleatorio simple. De manera que, una vez que usamos el muestreo aleatorio simple, nos sale una muestra que tiene personas, en principio, de todos los niveles económicos sociales, y que nos va a dar un espectro o una posibilidad de que los datos que recojamos de esta muestra pues sean más fidedignos de lo que tratamos de estudiar, en este caso el uso de Google, por ejemplo, y que esta muestra sea más representativa de la sociedad. Es con respecto al dato que se está intentando encontrar. Esto es lo que significa un muestreo aleatorio estratificado. Muy bien. A continuación vamos a comentar cuáles son las características relevantes que podemos destacar de una muestra. Una vez que hemos tomado los datos, estos datos que están en bruto, pues hay que estructurarlos, hay que darles una estructura.
De la muestra nos interesa básicamente las siguientes tres características en este curso. Por una parte, su tamaño. Es importante ser capaces de determinar si el tamaño de una muestra es adecuado o no para un estudio. Cuanto más grande sea la muestra, mejor será para el estudio, evidentemente. Sin embargo, como sabemos, hay un... Bueno, y continuamos. El tamaño de la muestra, como digo, es muy importante, es fundamental para los estudios. La siguiente característica, que también es lo que solemos calcular de cada muestra y es muy importante que podamos extrapolar este dato a una población, es la media muestral, la media de la muestra, y la fórmula para calcular esta media muestral se suele denotar por la letra X con una barra arriba, es la suma de cada valor por la frecuencia con la que se produce ese valor en la muestra, partido por el número total de valores cuyos datos hemos tomado. Normalmente esto es, si hablamos de frecuencia, pues esta es la frecuencia. La frecuencia es... Ahora lo veremos en un ejemplo mejor, en una tabla. El siguiente dato es la desviación típica, que son datos, son conceptos que ya debéis conocer. La desviación típica muestral. La fórmula para obtener estos datos es... La desviación típica se escribe con S, es la raíz cuadrada de la varianza. Esto lo recordaréis del año pasado, que es el sumatorio de cada valor menos la media al cuadrado y por la frecuencia con que se produce ese valor dividido por la suma total de las frecuencias, con datos que suponemos están agrupados en frecuencias. Esta es la forma en la que se actúa, en la que los parámetros que se suelen obtener de una muestra, y a partir de los valores que se obtengan en las muestras veremos la forma en la que podemos extrapolar a una población los valores. Porque claro, la población tiene también sus propios... En la población tiene también sus propios estadísticos, que se llaman, sus propios parámetros, perdón. En la población tenemos la media poblacional y también tenemos, por otra parte, la desviación típica poblacional. De manera que, en general, cuando hablamos de la muestra, cuando hablamos de datos que obtenemos de una muestra, como digo, lo que obtenemos son la media, la desviación típica, y suelen llamarse estadísticos. Se habla de estadísticos. Mientras que si hablamos estadísticos, que mal me sale esto escrito aquí. Mientras que si hablamos de una población, lo que tenemos son su media poblacional, que se representa con la letra mu, y su desviación típica poblacional, con la letra griega sigma, y en este caso hablamos de parámetros. Claro, ¿qué intentamos hacer con el tema siguiente de inferencia estadística? Pues establecer la relación que existe entre los estadísticos y los parámetros, entre los datos que obtenemos, los valores que obtenemos en una muestra y los valores que supuestamente tenemos o tendríamos para toda la población. Esto es lo que intentaremos hacer con la inferencia estadística. Siempre dentro de este contexto es muy importante tener en cuenta la consideración del tamaño de la muestra, que es un elemento muy importante a tener en cuenta en todo este estudio. Y voy a terminar con un ejemplo, proponiendo un ejemplo para vosotros,
para que recordéis cómo se hacen los cálculos de la media y la desviación típica en una muestra. Concretamente voy a poner dos ejemplos para que los hagáis. Bien, pues lo que hay que hacer como ejercicios es primero completar esta tabla. En esta tabla, como veis, aparece el número de calzado, 38, 39, 40. Estos son el número de zapato que gasta una persona, hasta el 43. Vamos a tomar datos solo del 38 al 43. El tamaño de la muestra es 120, está aquí abajo, y la distribución es la siguiente. Hay 7 personas que calzan un 38, 39 personas 11 personas que calzan un 39, 32 un 40, etc. Bueno, pues tenéis que completar esta tabla para obtener la media y la desviación típica. Esto ya lo hicisteis el año pasado y se trata por tanto, recordar solamente esos cálculos. Copiadlo y hacedlo. Y también tenéis que hacer esta otra tabla que hay aquí, que es igual que la anterior, pero con la particularidad de que en este caso los datos son continuos. Antes eran discretos, una variable discreta, ahora es una variable continua, como es la altura, y aquí los datos están agrupados en intervalos. Es decir, no hay una cantidad de personas que midan 1,5, 1,6, no. Hay 3 personas cuya altura está entre 1,5 y 1,6 metros. Hay 19 personas cuya altura está entre 1,6 y 1,7 metros. Esto, acordaros que implicaba el tener que obtener lo que se llamaba la marca de clase, que era el punto medio de cada intervalo. En este primer caso el punto medio es 1,55, en este caso es 1,65. Se obtienen los puntos medios de los intervalos y se hacen los cálculos con estos puntos medios. Pues igual, tenéis que completar esta tabla y tenéis que obtener el valor de la media y de la desviación típica, en este caso, en esta muestra. Muy bien, y por mi parte, pues nada más. Vamos a despedir el vídeo. Un saludo para todos, como siempre, espero que las vacaciones os hayan ido bien, que en vuestra casa todo esté bien y nos vemos en el próximo vídeo, para el que espero que ya tengáis hecha esta tarea. Un saludo a todos, adiós.